Cuando cierras los ojos, la Europa que conoces desaparece. Las ciudades, los monumentos, las fechas de los libros se disuelven y algo más antiguo comienza a respirar bajo la superficie. Hay otra Europa, silenciosa, subterránea, hecha no de piedras sino de pactos. No fue escrito para ser leído, fue diseñado para sentirse. Si sientes eso, ciertas cosas no son coincidencia. Tal vez este video sea exactamente lo que tu alma esperaba encontrarlo. Antes de los reyes, antes de las fronteras, incluso antes de la idea de nación, los hombres y las mujeres se reunieron en círculos cerrados, no para dominar el mundo, sino para entender algo, que el mundo común no alcanzó. Hablaron en voz baja, caminaron al margen de la historia, conocimiento visible y almacenado que no podía ser entregado a cualquiera. El secreto no era arrogancia, fue protección. A lo largo de los siglos, estas órdenes cambiaron de nombres, rostros y símbolos. Algunos fueron casados, otros incendios. Muchos simplemente desaparecieron, dejando solo ecos, pero el impulso que los creó nunca murió. Atravesó imperios, religiones, guerras y revoluciones como una cadena invisible que une mentes inquietas a través del tiempo. Nada. Esto sucedió por casualidad. La historia oficial habla de conquistas, tratados y coronas. Pero hay otra narrativa, escrito entre líneas. Una narrativa donde el verdadero poder no se muestra, sino que se preserva. Donde saber demasiado y demasiado pronto siempre tiene un precio. Donde el silencio era más valioso que el oro. Y tal vez es por eso que tantas de estas órdenes han aprendido a existir en sombras. Lo que estás a punto de escuchar no es una lista de nombres, ni una teoría apresurada. Es una inmersión. Una invitación a observar Europa tal como fue realmente configurada. Por juramentos susurrados, símbolos discretos y decisiones tomadas lejos de los ojos del pueblo. Órdenes que no buscaban la fama, sino la permanencia. No querían aplausos, querían continuidad. En 1890, este camino, es posible que sienta molestias. Puedes cuestionar lo que siempre he creído. Esto es natural. Todo verdadero conocimiento comienza con una ligera sacudida interna. Si algo dentro de ti despierta, quédate hasta el final. Las respuestas más importantes rara vez aparecen en el primer momento. Se revelan cuando estamos listos para escucha. Hay una razón por la que ciertos archivos permanecen sellados, para que las bibliotecas hayan sido escondido, que los símbolos antiguos atraviesen siglos sin una explicación clara. Nada de eso. Es solo paranoia o fantasía. Es el reflejo de un entendimiento antiguo. La información se transforma, y no todos los sistemas sobreviven a la transformación. Hoy, cuando caminas por este portal, no estás simplemente viendo un vídeo. Es participando en un recuerdo, una memoria colectiva que insiste en emerger. ¿Por qué? Quizás el mayor secreto nunca fue quién controlaba Europa, sino quién entendido al ser humano. Y cuando este conocimiento circula, lo cambia todo. Respirar. Silencia la prisa. Lo que ha estado oculto durante siglos no se revela en segundos. Pero si you got here, maybe it's not by chance. Tal vez tu viaje con estos secretos comenzó mucho antes de este momento, y lo que viene después puede que no cambie el mundo, pero puede cambiar la forma en que lo ves, porque algunas verdades no estaban ocultas al mundo, estuvieron escondidos hasta estábamos listos para recordarlos, y tal vez, solo tal vez, este sea el comienzo de eso. Memoria que Europa mantuvo en silencio durante generaciones, esperando el momento adecuado, ser escuchado nuevamente, por aquellos que aún saben escuchar lo que no se dice, solo sentido en lo profundo del alma, donde realmente comienza todo gran secreto. Ahora sígueme con cuidado, porque acaba de abrirse la primera puerta, y no todo el mundo está preparado para cruz. Toda orden secreta surge ante todo de un sentimiento humano profundo, el miedo. No el miedo infantil a la oscuridad, pero el miedo adulto a lo desconocido. Desde el primero grupos humanos, existía la percepción de que ciertas verdades, cuando eran reveladas sin preparación, podrían destruir más de lo que podrían construir. El secreto, entonces, no surgió como manipulación, sino como contención.
un intento de proteger al mundo y a la mente de exceso de realidad. La psicología moderna llama a esto el umbral cognitivo. Las culturas antiguas lo llamaban iniciación. La idea es simple e inquietante. No todo el conocimiento se puede absorber una vez. Algunas verdades requieren madurez emocional, silencio interior y sobre todo, responsabilidad. Cuando se ignoraba este límite, el resultado casi siempre era caos. Guerras internas, fanatismo, colapsos sociales. Uno aprendió temprano que saber demasiado pronto era peligroso. Aquí es donde el secreto deja de ser mero ocultamiento y se convierte en estructura. Órdenes y formado, no solo para ocultar, sino para filtrar, para decidir quién estaba listo. Crear capas de acceso, ritos de iniciación, pruebas simbólicas. Nada fue aleatorio. Cada símbolo, cada gesto, cada palabra tenía la función de preparar la mente para resistirlas. Eso vendría después. Curiosamente, cuanto más inestable se volvía una sociedad, más se volvían estos órdenes. Fortalecido. En tiempos de crisis, cuando los imperios caían y las creencias se desmoronaban, estos eran los grupos silenciosos que preservaban ideas, mapas, conocimientos científicos y espirituales. No porque se consideraran superiores, sino porque entendieron algo esencial: el mundo. Lo visible es cíclico, pero el conocimiento necesita atravesar los ciclos intacto. También hay un aspecto emocional del que rara vez se habla. Únete a una orden secreta. Ofrecía pertenencia a un mundo fragmentado. Fue un refugio psicológico. Un espacio donde se podían hacer preguntas prohibidas sin castigo. Donde el individuo no fue juzgado para cuestionar la realidad, pero animado a profundizar en ella. Este entorno moldaba mentes capaces de pensar más allá de lo inmediato. Con el tiempo, el secreto se confundió con el poder. Y, en parte, era verdad. No el poder puro de la fuerza, sino el poder sutil de la anticipación. ¿Quién entiende los patrones antes de que otros vean movimientos futuros? ¿Quién entiende el comportamiento humano? Influye en las decisiones colectivas. Así, las órdenes que comenzaron como guardianas del conocimiento se convirtió inevitablemente en arquitecto del destino europeo. Pero hay un error común: imaginar que estas órdenes buscaban controlar a las masas. En la mayoría de los casos, buscaron estabilidad. ¿Sabías que las sociedades entran en pánico cuando se dan cuenta de que el mundo es más complejo de lo que parece? El secreto, entonces, actuó como un amortiguador entre la verdad y el colapso emocional colectivo. Este es el punto donde la historia se vuelve incómoda, porque nos obliga a preguntarnos: si tuvieras acceso a una verdad capaz de desestabilizar a millones, ¿la revelarías inmediatamente? Or would you choose silence until humanity was ready? La pregunta abarca siglos y todavía no tiene una respuesta sencilla. Quizás por eso tantas órdenes eligieron la sombra, no por malicia, sino por prudencia. Entendieron algo que rara vez admitimos: la verdad no nos hace libres, automáticamente. A veces duele, a veces destruye, y solo cuando encuentres una mente preparada, realmente se transforma. Si algo dentro de ti está inquieto en este momento, no lo ignores. Esta preocupación es vieja. Es el mismo llamado que llevó a hombres y mujeres, a lo largo de la historia europea, a reunirse lejos de la vista del público, porque antes de cambiar el mundo, necesitaban entenderse a sí mismos. Y ahí es exactamente donde nuestro viaje comienza a profundizarse, revelando las primeras estructuras ocultas que prepararon el escenario para todo lo que estaba por venir más tarde. Mucho antes de que existiera la palabra Europa, el continente ya estaba atravesado por rutas invisibles del conocimiento. No eran caminos de piedra, sino caminos mentales, centros. La iniciación apareció cerca de ríos, bosques sagrados y montañas consideradas portales naturales. Allí se reunían pequeños grupos alejados de las ciudades, no para gobernar a los pueblos, sino estudiar el orden invisible de la vida. Estos fueron los embriones de los primeros órdenes. Velado. En la antigua Grecia, el conocimiento no era de naturaleza pública. Los filósofos enseñaban en 1900 las plazas,
pero se reservaba un conocimiento más profundo. Los misterios se transmitieron solo a iniciados, en rituales silenciosos y nocturnos, cuidadosamente coreografiados para provocar transformación interior. No se trataba de religión ordinaria, sino de experiencia. El iniciado no aprendió una verdad, la vivió. Estas escuelas entendieron algo que la neurociencia apenas comienza a confirmar hoy. El entorno, el símbolo y el ritmo alteran profundamente la percepción humana. Por lo tanto, se utilizaron cámaras subterráneas, sonidos repetitivos y narrativas simbólicas para romper viejos patrones mentales y dejar espacio para nuevas formas de comprensión. El secreto no estaba en el contenido, pero en el proceso. En Roma, el modelo se adaptó. El imperio necesitaba orden, disciplina y continuidad. Así, los antiguos colegios sacerdotales y fraternidades filosóficas comenzaron a funcionar como guardianes del equilibrio entre el poder político y espiritual. Mientras los senadores decidían leyes, estas órdenes estudiaban los ciclos históricos, el comportamiento colectivo y los signos de decadencia. Su función era aconsejar, no comparecer. Pero quizás las más intrigantes fueron las órdenes prerromanas, heredadas de tradiciones antiguas. Incluso mayor. Los pueblos celtas, por ejemplo, tenían castas intelectuales que memorizó genealogías, leyes, astronomía y medicina, sin registrar nada. Escrito. El conocimiento estaba vivo, transmitido oralmente, protegido por el tiempo y memoria. Escribir para ellos debilitaba el conocimiento. Esta elección no fue primitiva, sino estratégica. Un mensaje de texto puede ser robado. Una mente preparado, no. Al impedir los registros, estas órdenes garantizaban que solo aquellos que pasó por años de capacitación y tuvo acceso al núcleo del conocimiento. Esto creó una élite silenciosa, no de sangre, sino de conciencia. Con el avance del cristianismo, muchas de estas órdenes no desaparecieron. Ellos escondido. Se reinterpretaron los símbolos, se adaptaron los rituales y se cambiaron los nombres, que antes de que fuera llamado misterio, empezó a ser tratado como herejía. Y así, sobrevivir significaba invisibilidad. Algunas tradiciones migraron a los monasterios, otras a corporaciones artesanales, otras simplemente se disolvieron en la cultura popular. Aquí surge un patrón inquietante. Cada vez que una estructura oficial intenta monopolizarla de hecho, surgen órdenes paralelas para conservarlo en otra forma, no como oposición directa, sino como una memoria alternativa. La antigua Europa fue moldeada por esta danza, constante entre lo visible y lo oculto, entre el discurso público y el conocimiento reservado. Estas primeras órdenes no se pensaron en siglos. They thought about ages. ¿Sabías que las ideas verdaderamente transformadoras tardan generaciones en madurar? Por eso plantaron símbolos como semillas, confiando en que algún día serían comprendidos. Muchos de estos, las semillas siguen aquí, en monumentos, leyendas y prácticas que repetimos sin saberlo. Su origen. Quizás lo más inquietante es darse cuenta de que estas órdenes no desaparecieron porque fracasaron, sino porque funcionaron. Su mayor éxito fue volverse invisible, y al hacer, por tanto, dejaron de ser vistos como grupos aislados y pasaron a formar parte del propio tejido cultural europea. A medida que avancemos, empezarás a notar que nada de esto se ha detenido, solo transformado. Las órdenes cambiaron de apariencia, de intención, y es exactamente en este punto donde la historia entra en una nueva fase, cuando el silencio empieza a adquirir hábitos, votos y claustros, preparando el escenario para la próxima gran capa de este secreto ancestro. Cuando el mundo antiguo comenzó a desmoronarse, algo silencioso sucedió. Las bibliotecas eran quemados, templos destruidos, maestros perseguidos. El conocimiento, previamente celebrado en las escuelas abiertas y en los rituales públicos, empezó a representar un peligro. Fue en este escenario de collapse that knowledge learned to hide behind faith. Los monasterios no surgieron solo como espacios de devoción, sino como bóvedas vivientes de todo lo que no pudo ser desaparecer. Los monjes eran vistos como hombres silenciosos, alejados del mundo. Pero detrás del muros de piedra, algo mucho más complejo estaba en marcha.
Copiaron manuscritos hasta la noche, no solo textos religiosos, sino tratados de filosofía, matemáticas, medicina y la astronomía heredada de culturas consideradas paganas. Cada copia fue un acto de resistencia contra el olvido. El claustro actuó como filtro. Para entrar tenías que renunciar a tu ego, a tu ambición personal, el deseo de reconocimiento. Esto no era solo disciplina espiritual, era método. Quienes buscaban el poder no podían soportar el silencio. Los que buscaban la fama no sobrevivieron a la repetición. Así, solo aquellos verdaderamente comprometidos con el conocimiento permaneció. Con el tiempo, estos espacios se convirtieron en centros de codificación. Los textos antiguos eran conservados, pero también reinterpretados. Los símbolos fueron cristianizados, los mitos adaptados, verdades profundas revestidas de un lenguaje aceptable, no para engañar, sino para proteger. El contenido permaneció, pero el acceso se volvió indirecto, requiriendo una lectura atenta, contemplación y madurez. La propia arquitectura monástica reflejaba este propósito. Pasillos largos, iluminación, jardines internos controlados. Todo fue diseñado para inducir la introspección, la repetición de cantos, horarios rígidos, trabajo manual. Cada elemento rompió la avalancha del mundo exterior y preparó la mente para algo más profundo. El conocimiento no era entregado, fue cultivado. Aquí es donde muchas órdenes silenciosas se fusionan con estructuras religiosas oficiales, no como sumisión completa, sino como simbiosis estratégica. La fe ofrecía protección política, o conociendo la profundidad ofrecida. Juntos, crearon una de las redes de preservación más grandes, intelectual de la historia europea. Sin estos monjes, gran parte del pensamiento antiguo simplemente habría desaparecido. Pero no todo se conservó explícitamente. Se consideraron algunos conocimientos, demasiado peligroso para circular, incluso en forma de texto. Estos fueron transmitidos oralmente, en círculos cerrados, a través de símbolos, parábolas y prácticas contemplativo. El silencio, nuevamente, fue clave. Lo que no se dice no se puede fácilmente. Condenable. A lo largo de los siglos, esta estrategia ha generado algo inesperado. Los monasterios comenzaron a influir en las decisiones políticas, no por la fuerza, sino por el consejo. Se buscan reyes monjes para interpretar sueños, augurios, ciclos históricos. El poder aún reconocido. Qué reacio, que había algo en estos hombres silenciosos que escapaba a la lógica común. Este es un punto crucial. El cristianismo visible predicaba la obediencia. Cristianismo oculto, practicado en ciertos claustros, estudiaba la conciencia. Mientras las masas aprendían dogmas, algunos patrones aprendidos, y los patrones permiten la predicción. Quien predice, influye. No es casualidad que tantas órdenes posteriores adoptaran votos similares a los monásticos. Silencio, disciplina, anonimato. Estos no son rasgos de sumisión, sino de enfoque. El mundo moderno tiende a confundir exposición con poder. Las órdenes antiguas sabían lo contrario. Cuanto menos visto, más duradero. A finales de la Edad Media, lo que parecía una simple fe se había convertido en un complejo sistema de preservación y transmisión del conocimiento. Un sistema invisible para la mayoría, pero profundamente activo. Y cuando este conocimiento comenzó a escapar de los muros de monasterios y circular nuevamente, no llegó como luz directa, sino como una chispa. Es precisamente en este momento cuando emerge un nuevo orden en el escenario de la historia europea. Un orden que mezclaría fe, guerra, símbolos y finanzas de una manera tan profunda que todavía hoy resuena en el imaginario colectivo. Para entenderlo será necesario abandonar los mitos populares y afrontar verdades mucho más incómodas de lo que habitualmente se admite. Cuando se pronuncia el nombre de los templarios, las imágenes ya preparadas aparecen casi automáticamente. Caballeros con armadura blanca, cruz roja en el pecho, secretos místicos, tesoros, perdido. Pero todo esto es solo la superficie. El mito es ruidoso, realidad, silenciosa, y es
Precisamente en este silencio donde los templarios revelan su verdadera importancia en formación oculta de Europa. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo no nació poderosa. Parecía pequeño, casi invisible, en un mundo devastado por guerras religiosas. Oficialmente su propósito era simple: proteger a los peregrinos. Sin embargo, extraoficialmente ocuparon un lugar estratégico, demasiado para ser ingenuo. Eran exactamente donde se encontraban el pasado, lo sagrado y lo político. Cruzado. Jerusalén no era solo una ciudad, era un símbolo, y los símbolos se mantienen capas. Al establecerse bajo el antiguo templo de Salomón, los templarios no solo fueron buscando refugio, se estaban posicionando en un punto considerado sagrado por múltiples tradiciones. Durante años se llevaron a cabo allí excavaciones silenciosas, fuera de la vista público. No se sabe exactamente qué se encontró, pero después de este periodo, algo cambiado. La orden dejó de ser solo militar y pasó a operar a otro nivel. Rápidamente los templarios desarrollaron un sistema financiero revolucionario, creado formas de crédito, custodia y transferencia de riqueza que anticiparon a los bancos modernos en siglos. Los reyes confiaron en ellos. Los papas dependían de ellos. Los peregrinos lo dieron todo que tenían. Esto no fue solo eficiencia, fue una profunda comprensión del comportamiento humana, de la confianza y del poder invisible que circula por ella. Pero la verdadera diferencia entre los templarios no estaba en el oro, estaba en la estructura. Ellos no respondieron a los reyes, no pertenecían a territorios. Su lealtad era interna, regida por votos, códigos y símbolos que solo los iniciados entienden. This made them something new in Europe medieval, una entidad transnacional, silenciosa y altamente organizada. Este modelo daba miedo, no porque fuera violento, sino porque estaba fuera de control. Tradicional. En un mundo donde el poder significaba tierra y ejércitos, los templarios operaban en 1900 en el ámbito de la información, la logística y la influencia. Lo sabían antes, llegaron antes, se prepararon de antemano, y esto creó desequilibrios. Con el tiempo, los rumores empezaron a circular: herejía, rituales secretos, idolatría. No importa si fueran ciertas, importa que hayan trabajado. Cuando una orden acumula poder demasiado invisible, el sistema reacciona. La caída de los templarios no fue solo religiosa o política, fue un movimiento de autoconservación del actual modelo europeo. Lo que pocos se dan cuenta es que la disolución oficial de la orden no significó su fin, significó su fragmentación. El conocimiento fue absorbido por otras instituciones. Las estructuras migraron. Los símbolos reaparecieron en nuevas formas. ¿Qué fue una orden? Se ha convertido en un estándar replicable. Aquí está la parte más incómoda. Los templarios fracasaron precisamente porque estaban demasiado visible. Aprendieron, quizás tarde, que el verdadero secreto no es lo que sabes, sino dónde opera. Las órdenes posteriores absorbieron profundamente esta lección. Nunca más se presentarían como una entidad única e identificable. Por tanto, buscar el tesoro templario es un error de enfoque. El tesoro nunca fue material, fue metodológico. Una nueva forma de organización humana, basada en la confianza interna, silencio externo y visión de largo plazo. Este modelo seguiría dando forma a Europa maneras sutiles, mucho después de que los últimos caballeros fueran arrestados o ejecutados. Si algo de esto te resuena, estad atentos, porque la historia no sigue líneas rectas. Ella se inclina, esconder, se repite, y los templarios no fueron un punto final, sino una transición, un experimento que enseñó al mundo oculto el precio de la exposición. A partir de aquí las órdenes ya no buscarían reconocimiento, ni siquiera memoria. Ellos se arrestarían a sí mismos para existir sin nombre, sin rostro, sin antecedentes claros. Y es en este territorio invisible en el que ahora entramos, un lugar donde el secreto deja de ser institucional y se vuelve ser estructural, difundirse como un código que pocos saben leer, pero que permanece activo hasta hoy.
Después de los templarios, algo cambió definitivamente. El mundo oculto ha aprendido que todos, un orden con nombre, símbolo claro y estructura visible, acaba volviéndose vulnerable. La persecución ocurre no solo por lo que estas órdenes saben, sino porque pueden ser señalado. A partir de ese momento, las estructuras más influyentes de Europa abandonaron presentarse como órdenes. Se convirtieron en redes. Estas redes no tenían sede, ni fundador oficial, ni fecha de creación. No dejaron estatutos ni registros claros. Existían como patrones de comportamiento, compartido entre individuos que nunca necesitaron reunirse todos en el mismo lugar. O-Secret dejó de ser institucional y empezó a distribuirse. La gran innovación fue esta. Ya no existía la iniciación formal. No existía un único ritual de entrada. El acceso fue por reconocimiento. Personas con ciertos valores, habilidades y visiones similares se identificaban mutuamente. El vínculo no fue declarado. Se notó. Un gesto, una frase, un símbolo discreto en un manuscrito, una elección estratégica, lo reveló todo a quienes supieron observar. Estas órdenes invisibles operaban principalmente en 3 capas. El primero fue intelectual. Universidades, academias, círculos de debate y traducción se han convertido en puntos de encuentro indirecto. Las ideas se transmitieron como hipótesis, no como verdades. Quien entendido. Aquellos que no estaban preparados simplemente siguieron adelante sin darse cuenta. Nada más que erudición. La segunda capa era económica. Corporaciones artesanales, gremios y redes de comerciantes. Funcionaron como canales de influencia silenciosa, decisiones sobre rutas comerciales, financiación de expediciones, el apoyo a ciertos gobernantes moldearon el futuro sin aparecer como una conspiración. Al parecer, era solo comercio. Pero el comercio decide destinos. La tercera capa era psicológica, quizás el más profundo. Estas órdenes estudiadas comportamiento humano, miedo colectivo, ciclos de euforia y colapso. No dominar personas individualmente, sino entender las sociedades como organismos vivos. Sabían cuándo una idea sería rechazada. Sabían cuándo sería absorbido. El tiempo fue el mayor aliado. Aquí es donde muchos se confunden. Estas órdenes no buscaban un control absoluto. Buscaban previsibilidad. Un mundo predecible es un mundo menos caótico, menos destructivo. Para ellos, evitar el colapso era más importante que acelerar las revoluciones. Por lo tanto, a menudo actuaban para frenar los cambios, no para provocarlos. Otra característica fundamental fue la ausencia de identidad colectiva. Un miembro nunca se presentó como parte de algo más grande. Era solo un erudito, un comerciante, un consejero, un artista. Esto hizo que la estructura fuera imposible de atacar. No había ningún centro. No había ningún líder. Cortar un nodo no interrumpió la red. Lo más desconcertante es que muchas de estas personas nunca se han considerado parte de una orden. Simplemente compartían una forma específica de ver el mundo. Una comprensión silenciosa de que ciertas verdades necesitan madurar en las sombras antes de emerge into the light. Esta alineación espontánea fue más poderosa que cualquier juramento. Formales. Con el paso de los siglos, este modelo se volvió dominante en el underground europeo. A medida que las revoluciones explotaban en la superficie, estas redes observaban, ajustaban, absorber impactos. Algunas ideas se perdieron, otros fueron preservados con extrema ten cuidado. No se desperdició nada, todo fue observado. Esto explica por qué tantas transformaciones europeas parecen simultáneamente caóticas y extrañamente organizado, como si fuerzas opuestas estuvieran en juego, pero dentro límites invisibles. Las órdenes anónimas no escribieron manifiestos, se ajustaron probabilidades. Quizás el punto más inquietante es este. No puedes encontrar estos pedidos porque no hay nada que encontrar. No existen como entidad. Existen como un patrón recurrente. Siempre que alguien elige el silencio antes que la exposición, el largo plazo prevalece sobre el ganancia inmediata. Observación más que reacción, este patrón se manifiesta nuevamente.
Por eso, aún hoy, estas estructuras siguen activas, no porque alguien comando, sino porque la lógica que los sustenta todavía tiene sentido. Mientras el mundo, si valoramos la velocidad, la visibilidad y el ruido, siempre habrá quien opte por lo contrario. Y ahora surge la pregunta inevitable. Si estas órdenes no buscaban el poder tradicional, ¿qué es exactamente lo que buscaban preservar? Para responder a esto, necesitamos pasar por una frontera aún más delicada, donde se encuentran la ciencia, la alquimia y la conciencia. Ahí es donde el secreto deja de ser externo y pasa a habitar la mente humana. Cuando se habla de alquimia, muchos imaginan los metales, los hornos y la obsesión infantil por convertir el plomo en oro. Esta caricatura fue conveniente. Ella apartó la mirada de lo que realmente importaba. Para las órdenes silenciosas de Europa, la alquimia nunca fue solo química primitiva. Era un lenguaje simbólico para algo mucho más peligroso y poderoso: la transformación de la conciencia humana. Los alquimistas sabían que ciertas ideas no podían transmitirse directamente. Entonces los escondieron en 1900 metáforas. El plomo no era solo un metal, representó al estado bruto de la mente. El oro simbolizaba claridad, integración, lucidez. El laboratorio no estaba solo un espacio físico, sino un espejo del mundo interior. Resolver y coagular, morir y renacer, no fueron procesos materiales, eran etapas psicológicas. Esta comprensión creó un puente silencioso entre la espiritualidad y la ciencia. Mientras que la Europa visible separó la fe y la razón, estas órdenes funcionaron exactamente en el punto de intersección. Observaban la naturaleza no como algo que había que dominar, sino comprender. Cada reacción química era vista como un reflejo de un principio universal. El microcosmos reflejaba el macrocosmos. The human being reflected the cosmos. Aquí es donde surge algo revolucionario. Mucho antes de la psicología moderna, estas órdenes ya estudiaron estados mentales, percepción, atención e intención. Sabían que el observador influye en lo que se observa. Sabían que las creencias dan forma a los resultados. No en cierto sentido místico ingenuo pero práctico. Un alquimista desequilibrado fracasó. Un alquimista paciente avanzado. Con el paso de los siglos, parte de estos conocimientos comenzaron a migrar a lo que hoy lo llamamos ciencia, pero de forma fragmentada. Los métodos fueron separados de significado. Se mantienen los experimentos, se descartan los símbolos. Esto generó progreso técnico, pero también una profunda pérdida de contexto. Las órdenes lo sabían y aceptaron. Fue el precio de la supervivencia. Mientras las universidades enseñaban fórmulas, estos círculos silenciosos continuaban. Estudiar el impacto de la mente en la realidad. No buscaban milagros. Estaban buscando previsibilidad interna. Un individuo que controla sus impulsos es más estable. 1. Una sociedad formada por individuos estables es menos destructiva. Alquimia, en esencia, siempre ha sido político a nivel psicológico. Esta es la razón por la que tantos de los científicos, pioneros de Europa, tenían una cara pública y una privado. Durante el día escribieron tratados objetivos. At night, they studied symbols, dreams, intuición. No vieron ninguna contradicción en eso. Para ellos, dividir razón e imaginación era artificial. La mente humana funciona como un sistema integrado. Este conocimiento nunca se ha enseñado en masa, no por elitismo, sino por riesgo. 1. Una mente no preparada puede utilizar herramientas internas para la autodestrucción, orgullo, delirio de grandeza, fanatismo. Las órdenes ya habían visto suceder esto. Por lo tanto, el acceso fue gradual. Siempre lo fue. Con el avance de la modernidad sucedió algo curioso. La ciencia comenzó a confirmar, poco a poco, lo que estas tradiciones conocían simbólicamente: la influencia del observador, o papel de la atención, la plasticidad de la mente. Pero al hacer esto sin la ética y contemplativo, se abrió un vacío. La tecnología ha avanzado más rápido que la conciencia. Las órdenes silenciosas observaron este desajuste con cautela.
No intentaron detener el progreso. Sabían que sería inútil. Optaron por algo más sutil: preservar el eje interno, mantener vivo el conocimiento de que transformar el mundo sin transformar a los seres humanos genera colapso. Siempre generó. Quizás por eso, en momentos críticos de la historia europea, surgieron ciertas ideas casi como correcciones de ruta, movimientos que hablaban de humanidad, dignidad, equilibrio. No siempre ganaron, pero siempre reaparecían, como si alguien fuera recordando constantemente a la civilización que respire. Y ahora llegamos a un punto delicado, porque si estas órdenes estudiaran la conciencia, y si la conciencia determina las decisiones, entonces el verdadero campo de juego nunca fue el palacio, ni el templo ni el mercado. Era la mente colectiva. Y cuando entendemos esto, la pregunta deja de ser la que controla el mundo, y se convierte en la que influye en lo que el mundo considera posible. Es esta influencia silenciosa la que atraviesa los siglos y llega hasta el presente. Y ella es la indicada. Debemos afrontarlo ahora, cuando el pasado deja de ser lejano y revela sus ecos en el futuro. Mundo moderno que habitamos. Cuando Europa entró en la era moderna, sucedió algo curioso. Las órdenes silenciosas no han desaparecido ni han perdido relevancia. Simplemente dejaron de parecer los viejos. El secreto empezó a llevar ropa normal y corriente, trajes, puestos administrativos, lenguaje técnico. El poder invisible aprendió que para sobrevivir necesitaba confundirse con normalidad. La modernidad trajo revoluciones, repúblicas, constituciones y promesas de transparencia. Todo parecía nuevo, pero debajo de esta superficie iluminada, los mismos viejos patrones permaneció activo. La diferencia fue el método. En lugar de juramentos formales, hubo redes, digno de confianza. En lugar de símbolos grabados en piedra, códigos de conducta no escritos. En lugar de templos, instituciones. Las órdenes que sobrevivieron comprendieron algo esencial. El poder moderno no era sostiene por la fuerza, sino por la narrativa. Who defines what is rational, acceptable and possible? Da forma a las decisiones incluso antes de que sean percibidas como elecciones. Controlar los ejércitos son caros. Influir en las mentalidades es eficiente. Es en este punto cuando el juego cambia por completo. El secreto ya no se esconde. Información y se convierte en percepciones guía. Esto no es censura directa, sino énfasis. Ciertas ideas se amplifican, otros son ridiculizados, algunos son tratados como impensable. El silencio moderno no es la ausencia de sonido, es demasiado ruido. Estas estructuras han aprendido a operar dentro del sistema, no contra él. Participar en debates, financia investigaciones, apoya movimientos culturales, todo legítimamente, rastreable, aparentemente neutral. No necesitas mentir, simplemente elige dónde colocar atención. Lo que recibe atención crece, lo que no recibe desaparece. Al contrario de lo que muchos imaginan, esto no requiere un centro de mando. El patrón se autoorganiza. Personas con antecedentes similares, valores similares y visión a largo plazo. Término tienden a tomar decisiones similares. Cuando ocupan posiciones estratégicas, el resultado parece coordinación, pero es convergencia. El mundo moderno cree que está experimentando la cima de la autonomía individual, pero nunca hubo tanta influencia invisible sobre las elecciones. Algoritmos, estadística, estudios de comportamiento. Todo esto hace eco de prácticas antiguas, ahora con herramientas más sofisticadas. La diferencia es que hoy casi nadie entiende el proceso. Las órdenes silenciosas lo advierten con ambivalencia. Por un lado, la previsibilidad ha aumentado. Por otro lado, la conciencia colectiva se ha fragmentado. Demasiada información sin la integración genera ansiedad, no sabiduría. Y una sociedad ansiosa es fácil de dirigir, but difficult to sustain. Por tanto, el verdadero campo de acción nunca fue el control directo. Fue el mantenimiento de límites. Evite los extremos. La amortiguación se derrumba. Corregir las desviaciones antes de que se conviertan en irreversible. No por puro altruismo, sino por supervivencia sistémica. Un mundo en las ruinas no benefician a nadie,
ni siquiera a quienes operan en las sombras. Quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que nada de esto requiere una conspiración consciente. Simplemente sigue la lógica. Donde hay poder concentrado, hay interés en la estabilidad. Donde hay inestabilidad, surgen mecanismos de contención. El secreto no está en reuniones ocultas, pero en patrones repetidos a lo largo del tiempo. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si estas órdenes ayudaron a evitar colapsos incluso, ¿qué sentido tienen los villanos? Y si, por el contrario, forman parte de un sistema inmunológico social, imperfecto pero funcional. Esta ambigüedad es lo que hace que todo sea tan difícil de juzgar. A medida que nos acercamos al final de este viaje, una cosa queda clara. El secreto nunca fue solo externo. Nunca estuvo solo en archivos o instituciones. Él siempre operó en el nivel más íntimo, en la forma en que los seres humanos interpretan la realidad. Y esto es exactamente lo que debemos afrontar ahora, cuando el último velo comienza a caer, y él se impone la última pregunta, silenciosa pero inevitable. Durante siglos, nos hicieron creer que el gran secreto de las órdenes ocultas era la controlar. Control político, económico, social. Esta idea es cómoda porque ofrece un claro villano, pero está incompleto. El verdadero núcleo de estas estructuras nunca fue dominar personas, sino comprender profundamente cómo funcionan. El poder en este contexto es una consecuencia, no un objetivo. El conocimiento cambia el comportamiento. El comportamiento da forma a los sistemas. Los sistemas definen destinos. Las órdenes silenciosas comprendieron esto mucho antes que la psicología, la sociología o de las neurociencias modernas. Se dieron cuenta de que quien entiende la mente humana no es necesario forzar decisiones. Simplemente crea condiciones. El resto ocurre casi por sí solo. Por eso, el secreto mejor guardado nunca ha sido una información concreta, un nombre o un evento histórico. Era una forma de ver, una manera de interpretar patrones, ciclos y reacciones humanas. Algo que no cabe en los documentos, porque solo puede ser asimilado por experiencia y observación prolongada. Este tipo de conocimiento no es neutral, lleva responsabilidad. ¿Quién ve más allá? Las apariencias necesitan decidir si actuar u observar, interfiere o espera, y la decisión rara vez es sencilla. Intervenir demasiado pronto puede generar rechazo. Demasiado tarde, colapso. El momento adecuado casi siempre es invisible para aquellos que están dentro del flujo de eventos. Quizás por eso tantas órdenes optaron por la absoluta discreción. No por miedo, sino sin ser conscientes del peso que llevaban. Saber demasiado es aislar. Crea distancia. La mayoría de la gente no quiere ver la complejidad del mundo. Quiere estabilidad emocional. El pedidos antes. Llegaron a respetar eso, incluso cuando no estaban de acuerdo. También hay un aspecto profundamente humano en este secreto. Conocerse a uno mismo es más difícil que conocer el mundo, enfrentando patrones internos, ilusiones personales, impulsos inconscientes. Ese fue siempre el verdadero trabajo. The outside world only reflejaba el interior colectivo. Cambiar uno sin tocar el otro era inútil. Cuando miramos la historia europea a través de esta lente, algo cambia. Guerras, revoluciones, las reformas, ya no parecen accidentes o luchas de poder. Empiezan a parecer manifestaciones de tensiones internas no resueltas. Las órdenes no crearon estas tensiones, simplemente aprendieron a leerlos. Esto no los hace infalibles. Muchos cometieron errores. Algunos subestimaron las fuerzas emergentes. Otros sobreestimaron la capacidad humana de madurar rápidamente, pero sobrevivieron porque aprendieron de sus errores. El aprendizaje continuo siempre ha sido más importante que la victoria momentánea. Lo más incómodo es darme cuenta de que este conocimiento nunca estuvo fuera de nuestro alcance. Siempre fue ignorado. La mayoría prefiere respuestas simples a verdades complejas. Prefiere los culpables externos a los reflejos internos. Los pedidos acaban de aceptar esta tendencia, y lo solucioné. Si hay algo realmente escondido, no está en bóvedas ni en archivos secretos. Está en negativa colectiva a mirar hacia adentro.
Mientras esto persista, siempre habrá estructuras que entienden más de lo que dejan entrever, no porque sean superiores, sino porque eligieron observar donde otros miran hacia otro lado. Y ahora llegamos al punto final, porque cuando entendemos que el secreto es conocimiento, y que el conocimiento más poderoso es el autoconocimiento colectivo, él pregunta silenciosa. Ya no se trata de quién controla el mundo, ¿estamos listos para entender cómo participamos en ello? La respuesta a esa pregunta define el próximo capítulo. No lo hace Historia de Pedidos, sino la nuestra. Hemos llegado al final, pero no al cierre. Algunas historias no terminan, simplemente se retiran al silencio del que siempre vinieron. Lo que escuchaste no fue una revelación. Al final, ni siquiera un mapa secreto. Era un espejo. Una invitación a darnos cuenta de que los secretos de Europa nunca se guardaron solo en órdenes, sino en la forma en que el ser humano lidia con el conocimiento, el miedo y la conciencia misma. A lo largo de este viaje, hemos visto que lo oculto no es sinónimo de maldad. A menudo es solo prudencia. El silencio no fue creado para engañar, sino para madurar. Y tal vez la pregunta más honesta no es si estas órdenes todavía existen, sino si todavía sabemos escuchar lo que no grita, observar lo que no se luce, respetar el tiempo de las cosas profundas. Existe una tentación moderna de exigir respuestas inmediatas, culpas claras, narrativas sencillo, pero la realidad rara vez se organiza de esta manera. El mundo que heredamos fue moldeado tanto por decisiones invisibles como por batallas visibles. Y ahora, este mundo nos observa esperando saber si repetiremos los mismos patrones o si nos atreveremos a entenderlos. Nada de lo que se dice aquí exige una creencia ciega. Pide atención, presencia, discernimiento. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando alguien nos dice una verdad, sino cuando aprendemos a reconocerlo dentro de nosotros mismos. Ese fue siempre el trabajo. Silent that spanned centuries. Quizás por eso estas historias siguen apareciendo. No para asustar, sino para recuerda. Recuerda que toda civilización es un reflejo del estado interior de quienes la construyen, que sin conciencia el progreso se vuelve vacío, que sin silencio llega el conocimiento, perdido en el ruido. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo conviertas inmediatamente en una opinión. Déjalo reposar. Observe cómo se conecta con sus propias preguntas. Las respuestas, los más importantes, rara vez aparecen instantáneamente. Surgen cuando estamos listos para escucharlos. Y sí, cuando apagas este vídeo, sientes que algo ha cambiado, aunque no sepas explicar qué, eso es suficiente. Significa que se ha plantado una semilla, no para crear seguidores, pero para despertar a los observadores. Si este viaje te resuena, síguenos. Suscríbete, estad atentos, sigue adelante. Explorando. No es necesario revelar todo a la vez. A veces lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado. Y seguimos adelante, juntos, en silencio, atentos a lo invisible que da forma a todo lo que nos rodea.